La Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para la preparación de los cristianos a la gran fiesta de la Pascua. La práctica de la Cuaresma data del siglo IV, cuando se adopta la tendencia de constituirla en tiempo de oración acompañada de la práctica del ayuno y la limosna. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de renovar nuestro interior y poder vivir más de cerca a Jesucristo. La Cuaresma es como un testigo anual que nos recuerda la importancia de la cruz de Cristo como signo e instrumento de salvación. La duración de la Cuaresma, de 40 días, proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer 40 días en el desierto de Judea previos a su misión pública. También los 40 días que duró el diluvio universal, además de los 40 años de la marcha del pueblo de Israel y las 40 décadas que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo espiritual. Seguido de ceros, significa el tiempo de nuestra vida en la tierra. A lo largo de estos 40 días, sobre todo en la liturgia diaria y especialmente en la liturgia de cada domingo, debemos hacer un esfuerzo para demostrarnos a nosotros mismos que no somos unos cristianos apáticos, sino que somos unos cristianos de verdad, unos verdaderos hijos de Dios. En este año tan atípico que estamos viviendo, el Señor nos vuelve a aconsejar un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con la mente y el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos respondiendo de un modo libre y generoso. La Cuaresma es, ante todo, un tiempo de conversión, que no es otra cosa que la vuelta de toda persona a Dios. A ella nos invita el Señor por boca del profeta Joel: «Convertíos a mí de todo corazón, rasgad los corazones y no las vestiduras». Efectivamente, nuestra conversión debe comenzar por el corazón. No se trata, pues, de un cambio superficial, externo, sino de penetrar con hondura y verdad en el corazón para cambiar nuestros criterios y actitudes, abandonando nuestras cobardías, nuestras pequeñas o grandes infidelidades y nuestra resistencia a la gracia de Dios. El apóstol Mateo nos dice: «Arrepentíos porque está llegando el reino de los cielos». La voz de Juan, que resonó en el desierto en Adviento, resuena en este desierto que hoy nos ha tocado vivir, en este momento histórico y cultural concreto, y nos plantea un reto de actualidad: mirar a la realidad y mirarla con ojos nuevos, cuestionarnos nuestra vida, cambiar de conducta para mejorar, para acercarnos más a Dios, para amar más a Dios. Para realizar esta tarea importantísima en la Cuaresma, que si ha de ser completa, conlleva también una ruptura valiente con los apegos que nos esclavizan y separan de Dios. Es imprescindible el desierto, la soledad, el silencio. Aunque nos sea ciertamente difícil, aprovechemos la actual situación higiénico-social sanitaria que estamos sufriendo a causa de la pandemia de la COVID-19 y utilicemos sabiamente estos momentos de confinamiento para imitar a Jesús, para iniciar el camino de nuestra salvación. Jesús se retira al monte de la cuarentena para estar a solas con el Padre. Por todo ello, actitud fundamental en la Cuaresma es también la oración y la escucha de la palabra de Dios. En ellas reconocemos nuestras miserias, nos encomendamos a la piedad del Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, y le pedimos un corazón nuevo, que nos renueve por dentro con espíritu firme, que nos conceda experimentar la alegría de su salvación y nos afiance con espíritu generoso en la amistad
e intimidad con Él. La oración es un diálogo entre Dios y el hombre. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración, y en ella agradecemos, pedimos perdón e imploramos su bendición y ayuda. Para una buena oración se necesita un clima de recogimiento, silencio y soledad interior para facilitar la unión con Dios. El Señor también te devolverá su contestación a todas esas oraciones a través de la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco que al escuchar o leer la palabra de Dios, no hay que dejar que la palabra se nos quede en el oído al escuchar o en los labios al leerla, sino que tenemos que hacer porque nos pase directa al corazón. Dejándola pasar al corazón, permitiremos que germine en nuestro interior y podremos hacer un verdadero ayuno corporal. Junto al desierto y la oración, otros caminos de la Cuaresma son la limosna discreta y silenciosa, solo conocida por el Padre que ve en lo secreto, y que sale al paso del hermano pobre y necesitado. Hermanos y hermanas cada día más numerosos en esta difícil situación de pandemia. Hermanos y hermanas a los que les falta lo más imprescindible, tanto material como inmaterial: una mirada, una palabra, un momento de cercanía. La limosna no solo se debe componer con unas cuantas monedas, que tampoco son malas, sino que tenemos que ofrecer a Jesucristo nuestro tiempo y nuestra persona. Nos puede ayudar el texto del Evangelio de San Mateo. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Actitudes de Cuaresma son también el ayuno, que prepara el espíritu y lo hace más dócil a la gracia de Dios, y la mortificación voluntaria, que nos une a la pasión de Cristo. La aceptación del dolor, de las dificultades y sufrimientos de la vida, de la convivencia, de nuestras propias limitaciones físicas o psicológicas, hemos de ofrecérselas al Señor como sacrificio de alabanza y como reparación por nuestros propios pecados y los pecados del mundo. Un buen ayuno consiste en abstener tu cuerpo de placeres y satisfacciones personales, y hay muchas maneras de afrontarlas y evitarlas. Pongamos en nuestra memoria los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Si Él pudo aguantar todo ese sufrimiento, ¿no seremos nosotros capaces de superar este esfuerzo cuaresmal infinitamente menor al de nuestro Señor? De 365 días que tiene el año, ¿podemos hacer un sacrificio durante 40 días y ofrecérselo a Jesucristo? También para nosotros debe ser un camino peculiar de Cuaresma la renovación de nuestra fraternidad, la conversión a nuestros hermanos y hermanas, el perdón, la purificación de la memoria individual como fruto de la propia experiencia del perdón y de la misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia. No podemos pasar indiferentes ante las palabras de Jesús en el Evangelio: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, rogad por los que os persiguen y calumnian. El cristiano debe perdonar incluso a aquel que le ha ofendido y golpeado injustamente. El Señor ha ido por delante, nos ha dado ejemplo, y espera que nosotros le sigamos, considerando al otro no como un enemigo, sino como un hermano.
En la vida de las hermandades y cofradías hay cosas importantes que exigen mucha dedicación y esmero por parte de sus miembros y muy especialmente de las juntas de gobierno. Me refiero al cuidado de nuestras sagradas imágenes, de sus peanas, vestidos útiles, de los cultos y tradiciones seculares, de los desfiles procesionales, de nuestras costumbres añejas y venerables y de la edición de nuestras publicaciones y revistas. Todo ello puede constituir la dimensión cultural de las hermandades y cofradías, pero todo esto, siendo importante, no es lo decisivo. Esto es sólo la fachada externa de la vida que late en el seno de las hermandades, del núcleo que las alienta, del misterio y el alma que anima desde dentro. El núcleo más profundo de la vida de estas instituciones a las que tanto amamos es ser para sus miembros camino de conversión, de santidad y de vida cristiana, escuelas de formación en la fe, de comunión y de amor a la Iglesia, impulso de fraternidad, de solidaridad y servicio a los más pobres, a los más necesitados, y estímulo en el compromiso fraternal y apostólico de sus integrantes. Esto es lo decisivo. Si esto no existe, todo lo demás puede ser muy bello y meritorio, pero en definitiva no será más que una faceta de lo que verdaderamente debiera ser un todo dentro de nuestra labor y compromiso religioso y eclesial. Este año 2021 debemos, por imposición, pero también por una opción convencida y sincera, vivir una Semana Santa honda y auténtica conforme al espíritu de la Cuaresma que estamos comenzando. Debemos vivirla con seriedad, desde el confinamiento de nuestros pueblos, ciudades y hogares, en el silencio, la oración, el ayuno, la mortificación y la limosna de las que ya hemos hablado. Todo ello para celebrar con autenticidad el Triduo Pascual. Hoy, hermanos, nos vemos privados un año más de nuestras tradiciones venerables y seculares, pero tenemos un arduo e importante trabajo por delante: la preparación de nuestros corazones y de nuestros espíritus. Solo una cosa es decisiva: nuestra vuelta al Señor, nuestra conversión a Él. Que nada nos distraiga de lo esencial: Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, que es mucho más que una idea, un sentimiento, unas tradiciones e incluso que un sistema de valores éticos y morales. Solo el encuentro personal, hondo y cálido con Jesucristo Salvador y Redentor, vivo en su Iglesia, que transforma nuestras vidas desde dentro y que se hace presente de modo eminente en el Triduo Pascual, dará sentido y autenticidad a todo lo demás. Aprovechemos de un modo especial y determinante esta difícil situación higiénico-social sanitaria que todos sufrimos, para vivir en familia, en soledad, desde dentro, desde lo profundo de nosotros mismos, para vivir la Cuaresma y prepararnos a la celebración más sentida que nunca, si cabe, de una Semana Santa, y estemos esperanzados y optimistas ante el gran regalo de la Pascua que con tanta generosidad se nos ofrece. Que con la fuerza de su Espíritu todos nos dejemos reconciliar con Él, ganar y conquistar por Él. Este será el mejor fruto de la Cuaresma que estamos iniciando.